Buenos días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Proverbios, capítulo 12, el versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Aquí sale el hombre cuerdo, también el hombre necio. Si nosotros vemos este versículo en otra traducción, diría así: el inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Hoy quería meditar acerca de los que están vacíos y de nosotros, cómo podemos llenarnos y de qué debemos llenarnos. Pero antes quería contar una historia. Un padre y un joven salieron a dar una vuelta en una carretera del campo y al pararse en una curva, el padre le dijo al joven: ¿escuchas un ruido aparte de los animales y de los pájaros? Este joven dijo: sí, me parece ser una carreta. El padre le dijo: es verdad, es una carreta vacía. En ese momento el hijo preguntó al padre: ¿por qué dices que está vacía? El padre le respondió: cuando una carreta hace mucho ruido es porque está vacía. Cuando la carreta está completamente vacía, hace aún más ruido. Estas palabras se le quedaron a este joven para toda la vida. Por eso este joven, cada que hablaba con personas, en ese momento entendía. Cuando una persona hacía alarde de su conocimiento, de su sabiduría, en ese momento decía: es la palabra de mi Padre. Realmente esta persona hace alarde de su conocimiento, se parece igual que el ruido que hace una carreta vacía. Por eso, hermanos, nosotros, ¿de qué debemos llenarnos? Primero tenemos que saber una cosa. En la época de Cristo, también habían personas que alardeaban con sus conocimientos. Sí, estoy hablando de los fariseos, escribas y todos los religiosos en la época de Cristo. Especialmente en San Mateo, capítulo 6, Jesús demuestra cómo ellos alardeaban. Por eso los llamó hipócritas. En San Mateo capítulo 6, el versículo 2, dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Los religiosos daban ofrenda, limosna, ¿pero para qué? Para ser alabados por los hombres. Es decir, ellos alardeaban. Y también el versículo 5 de San Mateo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. También decían ser buenos oradores. Decían: buenos, yo oro a Dios todos los días, por eso voy a las sinagogas, a las esquinas de las calles, pero en realidad era para ser vistos de los hombres. Y también en el ayuno, el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, ellos hacían alarde de que eran buenos en ofrenda, buenos en oración y buenos en ayuno, pero realmente solamente estaban haciendo ruido como aquella carreta. ¿Por qué? Realmente su corazón estaba vacío del conocimiento de Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo debemos llenarnos? ¿O de qué debemos llenarnos? Yo voy a mostrar versículo, San Lucas capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estoy hablando de la tentación de Jesús. Aquí en este versículo, antes de ser tentado Jesús, dice que Jesús mismo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos también resistir la tentación, tal como nuestro Señor Jesucristo. Y también en San Lucas capítulo 1, versículo 67, dice que: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías, no solamente Zacarías, también toda su familia, incluyendo Juan el Bautista, dice que era lleno del Espíritu Santo desde su vientre. Es decir, toda esta familia estaba lleno del Espíritu Santo
por eso obraron fielmente para el Señor. Y también Pedro, en Hechos capítulo 4, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es decir, lleno del Espíritu Santo se enfrentó a todo el concilio, a todos los gobernantes de Israel. Y también Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es decir, reprendió a un falso mago. Por eso, hermanos, no tenemos que alardear de nuestro conocimiento, de nuestros propios pensamientos, de alguna filosofía, sino más bien llenarnos a través de la palabra de ese espíritu. Ese espíritu nos dejará ser fuertes en aquella tentación donde podemos caer. También nos hace ser buenos obreros. Siendo llenos del Espíritu Santo, seremos utilizados en la obra del Señor. Y también siendo llenos del Espíritu Santo, podemos reprender al enemigo. Por eso, hermanos, hoy quería meditar. Ahora los incrédulos, ellos tienen el corazón vacío. Pero en cambio nosotros, por la gracia y misericordia de nuestro Señor, ya tenemos el corazón lleno de nuestro Señor y del poder del Espíritu. Obremos para que el Señor nos utilice fielmente en la obra de la iglesia. Hoy hasta aquí, nos vemos en la próxima meditación, si el Señor lo permite.